El poder oculto de las preguntas. Las preguntas tienen poder, pero todo poder tiene un precio. Si lo usas para callar a otros, te vuelves un manipulador. Si lo usas para despertar a otros, te conviertes en un pensador. Sócrates fue un hombre que nunca perdió un debate. No porque siempre tuviera la razón, sino porque nunca debatía para ganar. Mientras los demás se desgastaban defendiendo sus ideas, él solo hacía preguntas. Cada pregunta era como una espada, cortaba los argumentos hasta que se caían solos. Nunca gritaba. Nunca intentaba parecer más listo. Usaba el silencio y la razón, armas que pocos dominan porque requieren paciencia y disciplina. Hoy te voy a enseñar 5 preguntas del método socrático. Si aprendes este arte, no solo ganarás debates, también podrás controlar conversaciones, situaciones y hasta personas. Pero recuerda, este poder no es para los que buscan atención, sino para los que buscan dominarse a sí mismos y entender a los demás. Antes de ver las 5 preguntas, entendamos por qué preguntar siempre vence a discutir y por qué estas preguntas son tan poderosas. Cuando alguien da un argumento, se expone. Construye una torre de palabras, pero cualquier torre puede caer si le quitas un ladrillo de la base. Quien pregunta no construye torres, cava. Cava hasta llegar a la raíz de las creencias. Y cuando esa base se derrumba, todo el argumento cae. Una pregunta no se ve, pero tiene la fuerza de la verdad. No puedes perder al preguntar. Una afirmación puede estar equivocada, una pregunta sincera, no. Aquí está el truco psicológico, los argumentos ponen a la gente a la defensiva, pero las preguntas los hacen pensar. Sócrates lo sabía. Entendía que el ego siempre quiere tener la razón. Así que, en lugar de atacarlo, invitaba a las personas a explorar sus propias ideas. Y cuando llegaban al final de ese camino, descubrían que estaban parados sobre arena. Para él, nunca se trató de ganar, sino de liberarse de la ilusión. Parte 1. ¿Cómo? Pregunta 1. ¿Cómo sabes que eso es verdad? ¿Sabes si eso es verdad? Suena simple, casi inocente. Pero esta pregunta es la semilla que hace colapsar todo. Todos tenemos creencias, pero casi nadie sabe realmente por qué cree lo que cree. La mayoría de las creencias son heredadas, copiadas o absorbidas sin pensar, solo por seguir a los demás. Lo escuché por ahí. Todo el mundo lo sabe. Es obvio. Esas respuestas muestran que nunca han examinado las raíces de sus propias ideas. El 99% de la gente no vive pensando, vive repitiendo. No creen en lo que es verdadero, sino en lo que han escuchado más veces. Creen que las redes sociales destruyen el mundo. Creen que el éxito requiere un título universitario. Creen que la felicidad significa tener más dinero. Pero cuando les preguntas, ¿cómo sabes que eso es verdad?, no tienen respuesta. Y cuando alguien no puede explicar de dónde viene su creencia, empieza a dudar de sí mismo. Se da cuenta de que lo que llamaba verdad era solo emoción disfrazada de lógica. Sócrates entendía que toda creencia sin analizar es peligrosa, porque lo que no examinas, te controla. Un día en Atenas, un joven confiado se le acercó y le dijo: «Tu filosofía no sirve. La realidad es la única verdad». Sócrates sonrió y le preguntó: «¿Cómo sabes que eso es verdad?». El joven respondió: «Porque todos lo dicen». Sócrates se inclinó y le dijo: «¿Todos, o tú?». Nadie recuerda qué dijo el joven después, solo que se fue en silencio. Por primera vez en su vida, entendió que nunca había pensado realmente por sí mismo. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real? ***. Cuando alguien diga esa tarea no se puede hacer, no discutas. Solo pregunta: ¿estás seguro? ¿Basado en la experiencia de quién? Si alguien te dice vas a fracasar, pregunta: ¿qué te hace estar tan seguro? ¿En qué te basas? Y guarda silencio. No trates de ganar. El silencio duele más que las palabras, porque obliga a la otra persona a escuchar sus propios pensamientos. Versión avanzada ***. ¿Qué tendría que ser verdad para que eso fuera falso? Esa pregunta da vuelta a la lógica y obliga a la persona a ver el punto ciego en su propia mente. A veces es tan poderosa que hace callar incluso a los que creían saberlo todo. Parte 2. ¿Qué estás? Pregunta 2. ¿Qué estás suponiendo? Cada argumento es como un iceberg, lo que ves es solo la punta. Debajo, ocultas, están las suposiciones que lo mantienen a flote. Por ejemplo, la gente debería ir a la universidad porque la universidad lleva a buenos trabajos. Suena lógico, ¿verdad? Pero debajo de eso está suponiendo varias cosas. Que todos quieren el mismo tipo de trabajo. Que el valor de la vida se mide con dinero. Que ir a la universidad siempre lleva al éxito.
Cuando quitas esas capas, el argumento empieza a temblar y la persona que hablaba empieza a pensar. Esta pregunta no destruye atacando, destruye despertando. Ilumina la base que nadie suele examinar. El filósofo Séneca dijo, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Porque la mayoría de la gente no vive según la verdad, sino dentro de sus suposiciones no comprobadas. Dicen, necesito la aprobación de los demás. Pero nunca se detienen a preguntar, ¿qué me hace creer que la necesito? Un joven soldado le preguntó una vez al emperador Marco Aurelio, mi emperador, ¿cómo puedo evitar sentirme ofendido? Y él respondió, entendiendo que las palabras no pueden ofenderte, a menos que supongas que pueden hacerlo. La pregunta que está suponiendo, es un espejo que refleja las ilusiones sobre las que construimos nuestra vida. ¿Cómo usarla en la vida real? Si alguien dice, no soy lo suficientemente bueno, pregunta, ¿comparado con quién? En ese instante rompes el muro de la comparación, una de las raíces más profundas del sufrimiento humano. Si alguien dice, todos deberían ir a la universidad, pregunta, ¿estás suponiendo que todos quieren el mismo tipo de vida? Así es como llegas al fondo, a la capa oculta donde la verdad está enterrada. Parte 3. Pregunta 3. ¿Qué evidencia haría que cambies de opinión? Esta es la línea que separa al que piensa del que solo cree. Una mente racional dice, si aparece una mejor evidencia, estoy dispuesto a cambiar. Pero un creyente ciego dice, nada podría hacerme cambiar de opinión. Y en el momento en que alguien dice eso, ya no necesita seguir hablando, porque acaba de admitir que la razón ya no vive ahí. Esta es una de las preguntas que más miedo da, porque obliga a enfrentar una verdad incómoda. Si ninguna evidencia podría cambiar tu punto de vista, entonces ya no estás pensando, estás adorando tu propia creencia. Ejemplo asterisco asterisco. Alguien dice, las criptomonedas son una estafa. Tú preguntas, ¿qué tipo de evidencia te haría cambiar de opinión? Si responde, nada, nunca cambiaría, ya ganaste. Porque acaba de confesar que no se guía por la lógica, sino por el orgullo. Esta pregunta separa al aprendiz del creyente. El aprendiz se ajusta cuando aparece la verdad. El creyente defiende su ego, incluso cuando la verdad está justo frente a él. Epicteto dijo una vez, nadie puede aprender lo que cree que ya sabe. Y eso es, en el fondo, lo que representa esta tercera pregunta, una prueba de humildad. Si no puedes señalar qué tipo de evidencia podría demostrar que estás equivocado, entonces te has convertido en prisionero de tu propia certeza. ¿Cómo usarla en la vida diaria asterisco asterisco? Cuando alguien intente imponerte sus creencias, simplemente pregunta, si aparecieran nuevos hechos, ¿estarías dispuesto a reconsiderar tu opinión? Si dicen que no, ya conoces los límites de su mente. Si dicen que sí, acabas de abrir la puerta a la sabiduría. Parte 4. Pregunta número 4. ¿Qué diría alguien que no está de acuerdo contigo? Esta pregunta obliga a las personas a salir de sí mismas. Y para la mayoría, eso es lo más difícil del mundo. Los débiles quieren ganar. Los inteligentes quieren entender. Pero los sabios buscan entender incluso a quienes los contradicen. Esta pregunta es una prueba de comprensión. Si no puedes describir con precisión la postura de quien se opone a ti, entonces no entiendes realmente el tema. Por ejemplo, alguien dice, el capitalismo es el mejor sistema. Tú preguntas, ¿qué diría alguien que no está de acuerdo contigo? Si responde, solo lo dicen porque son pobres o envidiosos, esa respuesta revela que nunca ha escuchado realmente al otro lado. En lugares como Estados Unidos, la gente crece rodeada de debates, pero la mayoría son solo gritos, no diálogos. Esta pregunta enseña lo que Marco Aurelio le dijo una vez a su hijo. Entender el argumento de otro mejor de lo que él mismo lo entiende. Ese es el punto más alto de la sabiduría. Imagina esto. En una academia militar, un joven oficial dice, el ejército es justo. Quien rompe las reglas es castigado. Entonces un instructor mayor le pregunta, ¿y qué pasa si la regla fue escrita por un hombre injusto? El silencio llena el salón. Ese es el poder de cambiar la perspectiva, abre una puerta que antes no sabías que existía. ¿Cómo usarla en la vida real asterisco asterisco? En una discusión política, no respondas de inmediato. Pregunta, si hubieras nacido en otro país, ¿pensarías igual? En un conflicto personal, pregunta, si estuvieras en mi lugar, ¿cómo te sentirías? Una sola pregunta puede derretir el hielo de toda una conversación, porque toca algo más profundo que la lógica. Llega a la empatía. Parte 5. Pregunta número 5. ¿Qué pasaría si todos pensaran como tú? Esta es la última jugada.
La pregunta que saca un argumento de las nubes y lo lanza a la realidad. Por ejemplo, alguien dice, las personas deberían ser libres de hacer lo que quieran mientras no lastimen a nadie. Suena noble, ¿verdad? Pero pregúntale, si todos vivieran así, ¿quién decide qué significa lastimar y el daño emocional o el daño a largo plazo? De repente, esa hermosa idea empieza a derrumbarse, porque no puede sobrevivir llevada al límite de su propia lógica. Sócrates llamaba a esto reductio ad absurdum, llevar una creencia a su extremo para ver si todavía se sostiene. Marco Aurelio escribió, lo que es correcto no puede ser correcto solo para ti. Debe ser correcto para todos. Un pensamiento solo tiene valor si puede ser universal. Si un principio se derrumba cuando lo aplicas a todos, no es verdad, es un disfraz de egoísmo. Ejemplos prácticos. Si alguien dice, relájate, solo mentí un poco, pregunta. Si todos mintieran un poco, ¿existiría la confianza? Si dicen, lo hice porque todos lo hacen, pregunta. Si todos pensaran así, ¿quién sería el primero en detenerse? Esta pregunta es un espejo, refleja las consecuencias que la persona se niega a enfrentar. Y en ese reflejo, la ilusión de comodidad moral se rompe. Tácticas avanzadas del método socrático. 1. Silencio estratégico. Después de hacer una pregunta, no digas nada. El silencio obliga a la otra persona a enfrentarse a sus propios pensamientos. La mayoría no lo soporta y empieza a hablar demasiado, revelando cosas que no quería decir. 2. Bucle de aclaración. Si la respuesta es vaga, pregunta, ¿puedes explicarlo un poco más? Repite tantas veces como sea necesario hasta que se den cuenta de que ni ellos mismos entienden su posición. 3. Trampa del ejemplo. Pide algo concreto. ¿Puedes darme un ejemplo real de eso? Observa cómo las grandes afirmaciones se derrumban cuando tienen que enfrentarse a la realidad. 4. Chequeo de consistencia. Antes dijiste A y ahora dices B, ¿cómo encajan? Nadie puede escapar de la lógica para siempre, eventualmente, sus propias contradicciones los acorralan. Almohadilla, 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 el arte estoico de la defensa y la conciencia. Si alguien empieza a usar el método socrático contigo, no reacciones. Entiende que no te están atacando, están poniendo a prueba la verdad dentro de ti. Mantente tranquilo y responde. Buena pregunta, pero ¿cuál es tu opinión sobre esto? Esto saca a la persona de detrás de su muro de preguntas y devuelve la conversación al equilibrio. Y recuerda, no toda conversación necesita lógica. A veces, escuchar y observar es suficiente. Si quieres, puedo hacer una asterisco versión completa en español fácil de todo el texto original, desde el poder de las preguntas hasta estas tácticas avanzadas, lista para leer de un tirón. Esto haría que todo sea mucho más simple y práctico de aplicar. ¿Quieres que lo haga? Cuando no usar el método socrático. Hay momentos en que el método socrático no funciona. Cuando alguien está herido o enojado, la razón no sana las emociones. Al hablar con un jefe o un profesor, podrían confundir tu curiosidad con un desafío. Cuando se necesita una decisión rápida, demasiadas preguntas pueden bloquear la acción. En relaciones cercanas, preguntar demasiado puede sentirse menos como escuchar y más como juzgar. Un verdadero filósofo estoico no solo sabe cómo hablar con sabiduría, también sabe cuándo callar, cómo aplicarlo en la vida moderna. En el trabajo, en lugar de dar órdenes, pregunta, ¿qué riesgos ves si hacemos lo contrario? No solo obtendrás una respuesta, ganarás confianza y alineación, porque la gente se compromete más con ideas que ayudó a crear. En ventas, no presiones. Lidera con curiosidad. Si todo sigue igual, ¿cómo será tu situación en 6 meses? La pregunta correcta despierta claridad y la claridad vende mejor que la persuasión. En educación y crianza, en lugar de gritar, pregunta, ¿qué crees que pasará si haces eso otra vez? Ese momento de reflexión es donde comienza la madurez. Esto no es control, es despertar. En el amor, cuando surgen discusiones, no preguntes para ganar, pregunta para conectar. ¿Qué necesitas para sentirte escuchado ahora? A veces no es la lógica la que salva una relación, sino la empatía disfrazada de pregunta. Ética y responsabilidad del poder de preguntar. Sócrates fue condenado a muerte, no por mentir, sino por hacer demasiadas preguntas verdaderas. La lección es clara, las preguntas son poder, pero todo poder tiene un precio. Si las usas para silenciar, te conviertes en manipulador. Si las usas para despertar, te conviertes en filósofo. Pregunta no para ganar, pregunta para despertar. 3 virtudes que debes proteger. Humildad intelectual, no tienes todas las respuestas. Curiosidad sincera, pregunta para entender,
no para vencer. Pensamiento colaborativo, busca diálogo, no dominio. 4 vicios que debes evitar. Arrogancia intelectual, creer que estás por encima de los demás. Humillación disfrazada de sabiduría, usar preguntas para herir. Escepticismo sin fin, derribar todo y no reconstruir nada. Mentalidad de juez, creer que solo tú posees la verdad. Cuando enfrentes a alguien ruidoso, obstinado o enojado, no necesitas gritar para tener razón, solo necesitas preguntar con calma para hacerle pensar. El verdadero poder no está en hacer que otros te escuchen, sino en hacer que se escuchen a sí mismos. Sócrates preguntó una vez, ¿estás seguro de que realmente te entiendes a ti mismo? Quizás sea la pregunta que el mundo aún no ha respondido. Las 5 preguntas socráticas no son armas de debate, son ejercicios de sabiduría para una mente estoica que busca maestría, no victoria. No reacciones, observa. No impongas, guía. No luches, descubre. Y usa estas preguntas con otros, pero primero úsalas contigo mismo. Quien aprende a preguntar correctamente, ya no teme ninguna respuesta. Si llegaste hasta aquí, formas parte de un grupo raro, los que buscan la verdad, no aplausos. Deja que estas palabras te inspiren, elige conciencia. Vive, cuestiona y crece con la fuerza tranquila de una mente estoica.